Yo tardé mucho tiempo en entender que no era madurez, era miedo disfrazado de postura. Yo decía que respondía porque no aceptaba la injusticia, que me explicaba porque valoraba la claridad, que no me quedaba callado porque tenía una personalidad fuerte. Pero, en el fondo, había algo más primitivo ocurriendo, una incomodidad casi física ante la posibilidad de ser malinterpretado, una urgencia por limpiar mi nombre incluso cuando nadie estaba realmente interesado en la verdad. El cuerpo reaccionaba antes que la conciencia, el pecho se apretaba. La mente empezaba a construir argumentos como si se estuviera preparando para un tribunal invisible. Yo no estaba luchando contra personas. Estaba luchando contra la sensación de no tener control sobre la imagen que los demás tenían de mí. Y eso es agotador. Existe una forma sutil de servidumbre que nadie percibe. Vivir intentando corregir la narrativa que otros construyen sobre ti. Cada explicación se convierte en una petición. Cada respuesta se vuelve una solicitud de absolución. Y poco a poco, te transformas en tu propio abogado defensor en un juicio que nunca termina. Arthur Schopenhauer hablaba de la ilusión de que podemos gobernar la percepción ajena como gobernamos nuestros propios pensamientos, pero la verdad es más dura. La mayoría de las personas no quiere entender, quiere confirmar aquello que ya decidió creer. Y cuando te explicas demasiado, no convences, te entregas. Hay una diferencia silenciosa entre dignidad y reacción. La reacción es inmediata, la dignidad es estable, la reacción quiere ganar, la dignidad no necesita competir. El problema es que fuimos condicionados a confundir el silencio con debilidad. Crecimos creyendo que quien no responde pierde, que quien no aclara consiente, que quien ignora es cobarde. Y así, entregamos nuestra energía a cualquiera que sepa presionar los botones correctos. No se trata de frialdad, no se trata de arrogancia. Se trata de darte cuenta de cuánto de tu vida emocional está siendo consumida por batallas que nunca debieron haber comenzado. Si hay algo que corroe por dentro, es esa necesidad constante de reaccionar para demostrar que eres quien dices ser, como si tu identidad dependiera de la aprobación de alguien que apenas conoce tu historia. Y quizá el punto de quiebre comienza cuando entiendes que el silencio no es ausencia de fuerza, es exceso de conciencia. Existe un tipo de impulso que no parece debilidad, al contrario, se disfraza de valentía. Es esa necesidad inmediata de responder, de corregir, de poner las cosas en su lugar. Sientes que estás defendiendo tu honor, como si estuvieras protegiendo tu identidad. Pero, si observas con más cuidado, te darás cuenta de que no es fuerza, es abstinencia. Reaccionar se convirtió en un vicio. No empieza como algo dramático, empieza pequeño, un comentario incómodo, una crítica mal formulada, una ironía disfrazada de broma, y de pronto el cuerpo entra en estado de alerta. El corazón se acelera ligeramente, la respiración cambia, la mente comienza a organizar argumentos como si estuviera armando una defensa legal. No quieres perder, no quieres ser malinterpretado, no quieres que piensen algo equivocado sobre ti. Y es exactamente ahí donde la trampa se cierra. Carl Jung escribió que todo aquello que nos afecta emocionalmente carga una parte inconsciente de nosotros mismos. Si una opinión externa tiene el poder de desestabilizar tu estado interno, eso revela una dependencia silenciosa. Todavía necesitas ser confirmado por fuera para sentirte sólido por dentro. El vicio de reaccionar nace de esa fisura. Yo tardé años en darme cuenta de que, cuando respondía de inmediato, estaba intentando aliviar mi propia ansiedad. La reacción trae una sensación momentánea de control. Escribes, hablas, contraargumentar. Por unos segundos parece que recuperaste territorio, pero después llega el cansancio. Porque sabes que eso no resolvió nada, solo prolongó el juego. Reaccionar casi nunca cambia la percepción de quien ya decidió interpretarte de cierta manera, pero sí cambia algo en ti. Refuerza la idea de que tu paz depende de la validación externa, y eso es peligroso. Michel Foucault hablaba de las estructuras invisibles de poder que moldean nuestro comportamiento. Una de ellas es esa creencia de que necesitamos justificar constantemente nuestra existencia, explicar decisiones, aclarar intenciones, defender elecciones, como si vivir exigiera una rendición de cuentas emocional permanente. Pero ¿quién se beneficia de eso? Cuando reaccionas ante cualquier provocación, le enseñas al mundo que tu estado interno puede ser manipulado con facilidad, que basta una frase adecuada para sacarte de tu centro, que tu silencio puede comprarse con un poco de provocación. El vicio de reaccionar no se trata de los demás,
Se trata de la incomodidad de no controlar la narrativa. Hay algo profundamente inquietante en aceptar que algunas personas te verán de forma distorsionada y que no puedes hacer nada al respecto. Eso hiere el ego, hiere la necesidad de coherencia, hiere el deseo de ser comprendido. Pero la madurez emocional no consiste en garantizar que todos te entiendan. Consiste en soportar ser malinterpretado sin desmoronarse por dentro. Existe una diferencia brutal entre responder desde la conciencia y reaccionar desde el impulso. La respuesta nace del centro. La reacción nace de la herida. Y mientras no identifiques qué heridas están siendo tocadas, seguirás creyendo que solo estás marcando tu postura, cuando en realidad te estás defendiendo de fantasmas antiguos, el miedo a ser invisible, el miedo a parecer incompetente, el miedo a no ser suficiente. El vicio de reaccionar te mantiene en un estado constante de alerta, siempre atento, siempre preparado para demostrar algo, y vivir así es vivir bajo una amenaza imaginaria. Tal vez el verdadero poder comienza cuando entiendes que no toda provocación merece respuesta, no toda crítica exige aclaración, no toda interpretación equivocada necesita ser corregida. Algunas cosas solo necesitan ser soportadas, porque, al final, la pregunta no es si puedes ganar una discusión. La pregunta es si puedes permanecer íntegro sin necesidad de entrar en ella. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así, nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente. Pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento muy específico en el que el silencio empieza a doler. No es cuando decides quedarte callado, es cuando te quedas y nadie viene detrás de ti. Porque en el fondo, una parte de ti todavía espera una reacción, una solicitud de explicación, una incomodidad del otro lado. Cuando eso no sucede, el silencio deja de parecer estrategia y comienza a parecer abandono. Es ahí cuando entiendes que no estabas reaccionando solo para marcar tu postura. Estabas reaccionando para seguir existiendo en el campo emocional del otro. Quedarte en silencio parece sencillo, pero no lo es. El silencio confronta al ego de una manera que las palabras nunca confrontan. Cuando no respondes, tienes que lidiar con tu propia ansiedad, sin anestesia, sin distracción, sin la descarga emocional que la reacción proporciona. Y por eso casi nadie lo sostiene. Dostoyevsky escribía personajes que se autodestruyen por no soportar su propia conciencia. El silencio funciona como esa conciencia amplificada. Revela lo que realmente te está moviendo. Si te inquietas demasiado cuando decides no reaccionar, quizá el problema nunca fue el ataque externo. Quizá fue la necesidad interna de ser reconocido. El silencio desarma porque rompe el ciclo predecible. Alguien provoca, tú respondes. Alguien acusa, tú explicas. Alguien ironiza, tú corriges. Cuando no haces nada, el guión falla, y las personas se sienten incómodas frente a lo impredecible. El ser humano necesita patrón, necesita respuesta, necesita confirmación de que fue escuchado. Cuando no hay retorno, surge un vacío, y el vacío es insoportable para quien depende de su propia influencia sobre ti. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. El silencio primero te desarma a ti, porque te obliga a enfrentar la parte infantil que quiere ganar la discusión, la parte insegura que quiere demostrar valor, la parte orgullosa que quiere tener la última palabra. Quedarte en silencio es observar ese impulso subir por la garganta y no ceder. Es sentir el mensaje formándose mentalmente y borrarlo antes de enviarlo. Es darte cuenta de que podrías explicarlo todo con precisión quirúrgica y aún así elegir no participar. Michel Foucault hablaba de cómo el poder circula en las relaciones de discurso. Quien habla entra al juego. Quien argumenta acepta las reglas.
Cuando guardas silencio, sales del campo donde el otro esperaba enfrentarte, y eso desconcierta, no porque ganaste, sino porque no jugaste. Existe una diferencia profunda entre el silencio resentido y el silencio consciente. El resentido es pasivo, agresivo, espera castigar, quiere que el otro sufra por la ausencia. El silencio consciente no tiene ese objetivo. Simplemente reconoce que algunas batallas no elevan a nadie. Es madurez entender que no todo malentendido necesita resolverse. No toda crítica requiere respuesta. No toda injusticia debe combatirse en la arena pública. Hay una fuerza casi invisible en seguir viviendo bien mientras alguien intenta arrastrarte hacia abajo. Antonin Artaud decía que el infierno del hombre moderno es la exposición constante, la necesidad de explicarse, justificarse, mostrarse coherente todo el tiempo. El silencio rompe esa obligación invisible. Dice: no necesito que me entiendas, no necesito que estés de acuerdo, no necesito disputar tu versión. Y eso cambia la dinámica. El silencio hace que el otro se pregunte, reconsidere, proyecte, crea espacio para que la incomodidad regrese a quien la provocó, pero sobre todo, preserva tu energía. No sales de la conversación agotado, no pasas horas reviviendo el diálogo, no te quedas editando mentalmente frases que pudiste haber dicho mejor. Simplemente sigas, y seguir es lo que más desarma. Porque mientras alguien está atrapado intentando interpretar tu silencio, tú ya estás emocionalmente distante, ya no estás en el mismo campo de tensión. El silencio que desarma no es ausencia de opinión, es exceso de conciencia, es saber que tu estabilidad vale más que cualquier victoria momentánea. Y quizá la verdadera pregunta no sea si el silencio lastima al otro. Tal vez sea: ¿puedes soportar tu propio silencio sin sentir que estás desapareciendo? Porque cuando aprendes a existir sin necesidad de reaccionar, algo se mueve dentro de ti. Dejas de luchar por presencia y comienzas a ocupar espacio de manera natural. La indiferencia no es ausencia de emoción, es autonomía emocional. Durante mucho tiempo confundí madurez con control aparente. Decía que estaba tranquilo, pero por dentro estaba en guerra. Aprendía a no gritar, pero seguía reaccionando mentalmente. Creaba diálogos imaginarios. Ensayaba respuestas que nunca enviaría. Revivía situaciones como si aún estuviera dentro de ellas. Eso no es indiferencia. Eso es involucramiento silencioso. La verdadera indiferencia comienza cuando el otro deja de ocupar espacio dentro de ti. Schopenhauer decía que la mayor parte del sufrimiento humano nace del apego a la voluntad, ese impulso de querer que el mundo corresponda a nuestras expectativas. Cuando alguien nos falta al respeto, lo que duele no es solo el acto, es el choque entre lo que esperábamos y lo que recibimos. La indiferencia rompe esa expectativa. No exige que el otro cambie, no exige que la narrativa sea corregida, no exige reconocimiento. Simplemente observa y decide no moverse. Hay algo profundamente perturbador para quien intenta afectarte y no encuentra respuesta emocional. No es el silencio en sí lo que incomoda, es la ausencia de efecto. Es darse cuenta de que no logró atravesar tu estabilidad. Pero para que eso ocurra, necesitas enfrentar una verdad incómoda. Muchas veces, todavía quieres ser validado por quien no te valora. Y esa es la parte más difícil de admitir. La indiferencia como poder no se trata de parecer superior. Se trata de no depender de la aprobación. Se trata de entender que tu identidad no puede negociarse con cada crítica. Empecé a notar la diferencia cuando observé que algunas personas hablaban esperando una reacción. Hacían una pausa después de la provocación. Miraban mi rostro. Esperaban el movimiento. Era casi un experimento psicológico. Cuando reaccionaba, sabían que tenían acceso. Cuando permanecía estable, algo cambiaba. La energía regresaba a ellas. Michel Foucault decía que el poder se manifiesta en las microrelaciones de la vida cotidiana. Una mirada, un comentario, un silencio. La indiferencia es una redistribución silenciosa de ese poder. No confrontas, no compites, simplemente no participas. Y eso altera toda la estructura de la interacción. Pero no es fácil, porque ser indiferente exige tolerar la sensación de injusticia sin buscar compensación inmediata. Exige aceptar que algunas personas seguirán pensando mal de ti y que eso no es un problema que te corresponda resolver. Hay una libertad brutal en eso. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas ser comprendido por todos. No necesitas ser bien interpretado todo el tiempo. No necesitas tener la razón ante quienes ya decidieron minimizarte.
La verdadera indiferencia no es apatía, es selección. Eliges dónde invertir emoción. Eliges quién merece una explicación. Eliges qué conflictos valen tu energía. Y poco a poco, algo cambia por dentro. Dejas de sentirte amenazado por opiniones. Dejas de sentir urgencia por defenderte. Dejas de necesitar ganar discusiones para sentirte completo. Porque cuando tu estabilidad no depende de la reacción del otro, te vuelves difícil de manipular. Y las personas que no pueden manipularte pierden interés. La indiferencia como poder es esto: no endurecer el corazón, sino blindar el centro. No desaparecer del mundo, sino dejar de estar disponible para cualquiera que quiera poner a prueba tus límites. Es una fuerza silenciosa, sin espectáculo, sin anuncio, solo presencia, que no se mueve con cualquier viento. Existe un nivel de madurez del que casi nadie habla, porque no genera aplauso. Es cuando dejas de intentar que te entiendan, no por arrogancia, sino por lucidez agotada. Durante mucho tiempo, creí que crecer significaba convencer a más personas, mostrar coherencia, construir argumentos sólidos, probar consistencia, como si evolucionar fuera una campaña permanente de esclarecimiento público. Pero ascender no es eso. Ascender es seguir avanzando incluso cuando te interpretan mal. Es producir resultados mientras hablan. Es mantener el carácter mientras distorsionan. Es sostener el silencio mientras esperan una defensa. Hay algo profundamente desestabilizador para quien intenta jalar hacia abajo y se da cuenta de que tú no bajas. La mayoría de las personas vive atrapada en la necesidad de aprobación horizontal. Quieren ser aceptadas por el grupo, comprendidas por la mayoría, validadas por quienes observan. Pero cuando comienzas a crecer internamente, esa necesidad empieza a parecer demasiado pequeña. Y eso asusta, porque subir significa perder audiencia. Significa aceptar que algunas personas se sentirán incómodas con tu estabilidad, que otras te llamarán frío, arrogante, distante, porque estaban acostumbradas a tu versión reactiva. Cuando dejas de reaccionar, cambias la estructura de la relación, y no a todos les gusta eso. Dostoyevsky exploraba personajes que sufrían por exceso de conciencia. Ascender sin explicarte exige ese tipo de conciencia dolorosa. Entender que no puedes controlar la narrativa que construyen sobre ti, pero sí puedes controlar cuánto te afecta. Empiezas a darte cuenta de que explicar demasiado es, muchas veces, una petición de permanencia. Quédate, entiéndeme, no pienses eso de mí. Ascender es aceptar que algunas personas se irán con versiones incompletas de tu historia. Y está bien, porque quien realmente importa observa coherencia, no discurso. Hay una fuerza casi invisible en permanecer firme mientras otros intentan provocarte, en mantener dirección mientras buscan distraerte, en sostener dignidad mientras esperan espectáculo. Michel Foucault decía que donde hay poder, hay resistencia. Ascender sin explicarte es una forma silenciosa de resistencia. No confrontas directamente, no debates cada acusación. Simplemente no ofreces tu tiempo emocional al juego, y eso crea distancia, no distancia física, sino jerárquica. Dejas de competir en el mismo nivel, dejas de responder en el mismo tono, dejas de entrar en el mismo campo. Ascender también es soportar la soledad que viene con esa decisión, porque cuando no reaccionas, algunos vínculos se disuelven. Personas que se alimentaban de tu implicación emocional comienzan a alejarse, y al principio parece una pérdida, pero después entiendes, era peso. Ascender sin explicarte es confiar en que tu trayectoria habla más fuerte que tu defensa. Es comprender que el silencio consistente construye una imagen más sólida que cualquier justificación apasionada. No necesitas anunciar tu crecimiento, no necesitas validar tu madurez, no necesitas aclarar cada paso, simplemente continúas. Y hay algo casi impenetrable en alguien que continúa sin explicarse, no porque ignore al mundo, sino porque no depende de él para existir con estabilidad. Ascender al final es eso, no es subir por encima de nadie, es dejar de bajar para encajar en la expectativa de quien nunca entendió tu dirección. Al final, nunca reaccionar, nunca explicar, simplemente ignorar. No se trata de vencer a los demás, se trata de dejar de traicionarte. Es darte cuenta de que cada respuesta impulsiva era una petición disfrazada de validación, que cada explicación demasiado larga era miedo a ser malinterpretado, que cada confrontación innecesaria era un intento de mantener control donde nunca hubo control real. El silencio no es ausencia, la indiferencia no es frialdad, la inacción no es debilidad, son elecciones.
Y cuando eliges dónde colocar tu energía, algo cambia de eje. Las provocaciones pierden fuerza, las críticas pierden peso, las narrativas ajenas dejan de definir tu identidad. Tal vez el verdadero poder no esté en tener la última palabra, sino en no necesitarla. Gracias por quedarte hasta el final. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te tocó. Tal vez un patrón que ya habías notado, tal vez un cansancio que nunca supiste cómo nombrar. No lo tomo como audiencia, lo tomo como confianza. Gracias por compartir este espacio silencioso conmigo. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Si este video movió algo dentro de ti, haz lo siguiente. Suscríbete al canal, no por apoyo vacío, sino porque aquí no romantizamos la debilidad ni vendemos motivación barata. Desmontamos patrones, incluidos los nuestros. Deja un comentario con una sola palabra: silencio. Quiero saber quién ya entendió que el poder no hace ruido. Y mira los próximos videos que están apareciendo en tu pantalla. Hay una capa todavía más profunda que casi nadie se atreve a enfrentar, pero eso es para quien esté listo.